Bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que son nuevos por aquí, un saludo súper grande y para los que ya son parte de esta familia, un abrazo enorme. Me alegra muchísimo tenerlos de vuelta. Hoy estoy súper emocionado /diagonal de traerles un vídeo que sé que les va a encantar. ¿Y es que a quién no le gusta el romance? A mí me fascina. Y hoy vamos a hablar de una cena especial, una cena que enamoró a todos. Exacto, como ya lo leyeron en el título, vamos a sumergirnos en la cena romántica que protagonizaron Hande y Kerem, la pareja que nos robó el corazón en la serie turca *Love is in the air* o *Sencalcam* para los que la conocen por su nombre original. Y créanme, esta cena no fue cualquier cena. Fue épica. Fue llena de momentos inolvidables, miradas cómplices, y una química que traspasaba la pantalla. Vamos a revivir esos momentos, analizar cada detalle, y por supuesto vamos a deleitarnos con las imágenes. Así que prepárense para suspirar, porque hoy vamos a hablar de amor, de esa magia especial que solo Hande y Kerem nos pueden dar. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de romanticismo, no puedo dejar de recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y créanme, no se lo quieren perder. Tengo muchísimas cosas increíbles preparadas, desde análisis de series, hasta curiosidades, noticias y por supuesto mucho romance. Así que suscríbanse. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La cena. Esa cena. ¿Dónde y cuándo sucedió esta maravilla? Pues bien, esta icónica cena se desarrolló en la serie *Love is in the air* específicamente en el capítulo 14. Y fue un punto de inflexión en la trama. Recordemos que en ese momento, la relación entre Eda y Serkan ya estaba llena de idas y venidas, de malentendidos, de momentos agridulces. Pero esta cena, amigos, fue diferente. Fue un respiro, un oasis en medio de la tormenta. La locación. Fue simplemente perfecta. Una terraza con vistas a la ciudad, luces cálidas, un ambiente íntimo y romántico. Ya la ambientación por sí sola nos preparaba para algo especial. La mesa elegantemente decorada con velas, flores y una vajilla impecable. Todo estaba pensado para crear la atmósfera perfecta. Y por supuesto, la música. La banda sonora de la serie es espectacular, pero en esa cena, la música se fusionaba con los sentimientos de los personajes, creando una sinfonía de emociones. Pero lo más importante, por supuesto, eran ellos, Hande Erçel interpretando a Eda YLDZ, y Kerem Bürsin como Serkan Bolat. La forma en que se miraban, la manera en que se reían, la complicidad que desprendían, era hipnotizante. Y es que la química entre ellos es innegable. Se veían a gusto, se veían felices, y eso, amigos, es lo que realmente enamora. Vamos a analizar algunos de los momentos más importantes de esta cena. Primero, el preámbulo, la llegada. Serkan llega a buscar a Eda, y ya desde ese instante se nota la tensión, la expectativa. Eda está radiante con un vestido precioso, su cabello recogido de una manera que resaltaba su belleza. Serkan la admira, se queda sin habla al verla. Y ahí, ya sabemos que algo especial está por suceder. La forma en que se miran, la tímida sonrisa de Eda, la mirada de admiración de Serkan, es puro fuego. Luego, la cena en sí. La conversación, el ambiente, el descubrimiento de cosas nuevas sobre el otro. En esa cena, vemos a Eda y Serkan vulnerables, compartiendo sus miedos, sus sueños, sus anhelos. Se abren el uno al otro, dejando de lado las barreras que habían construido para protegerse. Se nota cómo se van enamorando poco a poco, cómo se van descubriendo, cómo se van queriendo más. Recordemos la anécdota del helado, el pequeño detalle de pedirle a Eda el helado que más le gustaba, sabiendo que ella lo apreciaría. La forma en que se esforzó por sorprenderla, por hacerla feliz, es de admirar. Y luego la conversación sobre el futuro, sobre sus planes. Empiezan a imaginar una vida juntos, a hablar de familia, de hijos. Y ahí es cuando la magia se desborda por completo. Un momento clave de la cena es cuando Serkan le confiesa sus sentimientos a Eda, de una manera sutil pero poderosa. No utiliza palabras grandilocuentes, no necesita hacerlo. Sus ojos, su mirada, lo dicen todo.
Le dice que la ama, que está enamorado de ella, y Eda responde con la misma intensidad. Es un momento crucial, un punto de inflexión en su relación. Es la confirmación de algo que ya sabíamos, pero que ahora se materializa. Otro momento inolvidable es el baile. La música empieza a sonar, y Serkan invita a Eda a bailar. Bailan lentos abrazados sintiendo la conexión, la electricidad entre ellos. Bailan como si el mundo se detuviera, como si solo existieran ellos dos. Es un momento mágico, lleno de pasión y romanticismo. La forma en que se mueven, la manera en que se besan, es perfecto. Y la canción que suena de fondo, por supuesto, contribuye a la magia del momento. Y claro, no podemos olvidar el beso. El primer beso de verdad, después de tantas idas y venidas. Un beso apasionado, lleno de amor, que sella su amor. Un beso que nos hizo suspirar a todos los que estábamos viendo la serie. Un beso que marcó un antes y un después en la relación de Eda y Serkan. Un beso que nos demostró que el amor verdadero sí existe. Después del beso, la noche continúa, pero ya nada es igual. La cena ha terminado, pero la chispa del amor ha sido encendida. Eda y Serkan salen de la cena transformados, con una nueva perspectiva sobre su relación. Saben que se aman y ahora tienen que enfrentarse al mundo juntos. Y eso, amigos, es lo que realmente importa. Ahora, quiero hablar un poco sobre el impacto que esta cena tuvo en el público. Esta cena no solo enamoró a los personajes, sino que también enamoró a todos los que estábamos viendo la serie. En redes sociales, las imágenes de la cena se viralizaron, los comentarios y las reacciones no se hicieron esperar. Todos hablábamos de lo mismo, la química, el romanticismo, la perfección de ese momento. Fue una sensación generalizada de felicidad, de emoción, de esperanza. Y es que *Love is in the air* logró algo muy especial, nos hizo creer en el amor. Nos hizo soñar con el amor verdadero, con una relación llena de pasión, de complicidad, de felicidad. Y la cena fue uno de los momentos más importantes para lograrlo. Nos hizo creer en que el amor es posible, incluso en medio de las dificultades. Nos demostró que a pesar de todo, el amor siempre triunfa. La cena también es importante porque marca el inicio de una nueva etapa en la relación de Eda y Serkan. A partir de ese momento su amor se fortalece a pesar de los obstáculos que se interponen en su camino. Se apoyan mutuamente, se protegen, se aman incondicionalmente. Y eso es lo que realmente importa en una relación, ¿verdad? Saber que tienes a alguien que te ama, que te apoya, que está ahí para ti en las buenas y en las malas. Además, la cena nos enseña la importancia de la comunicación y de la confianza en una relación. Eda y Serkan aprenden a comunicarse, a expresar sus sentimientos, a confiar el uno en el otro. Y eso es fundamental para que una relación funcione. Sin comunicación y sin confianza, es imposible construir una relación sólida y duradera. También quiero destacar la importancia de los detalles en esta cena. La decoración, la música, la comida, la ropa. Todo estaba pensado para crear una atmósfera romántica y especial. Y eso demuestra que a veces, los pequeños detalles son los que hacen la diferencia. Un detalle romántico, una sorpresa, una palabra de amor, pueden hacer que la persona que ama se sienta especial y amada. Y por último, pero no menos importante, esta cena nos demuestra que el amor es una aventura. Eda y Serkan, a pesar de las dificultades, siempre luchan por su amor. Se enfrentan a los obstáculos juntos, se apoyan y nunca se rinden. Y eso es lo que realmente importa en una relación, luchar por el amor y nunca rendirse. Así que para resumir, la cena romántica de Hande y Kerem en *Love is in the air* fue un momento épico, lleno de amor, de pasión, de romanticismo. Un momento que nos enamoró a todos, que nos hizo creer en el amor verdadero, y que nos dejó una lección importante sobre la comunicación, la confianza y la importancia de los detalles en una relación. Y vaya que lo logró. ¡Qué gran serie, qué gran pareja! Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Espero que hayan revivido esos momentos mágicos de la cena, y que se hayan emocionado tanto como yo. Fue un placer compartir con ustedes este análisis de la cena que enamoró a todos. Recuerden que pueden dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Cuál fue su momento favorito de la cena? ¿Qué es lo que más les gustó? Cuéntenme todo.
Me encantaría leer sus opiniones y conversar con ustedes sobre este tema. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis próximos vídeos, que están llenos de sorpresas y de contenido interesante. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta familia, y por compartir su amor por el romance. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.